Resumiéndolo todo, entonces, está en este versículo 16, lo que usted tiene aquí, lo que es realmente una definición medular de cómo vivir la vida cristiana. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es triunfo, eso es victoria. Eso es conquistar el pecado que permanece, la carne que está en nosotros, y viene únicamente al andar en el Espíritu. Y lo vuelvo a decir, esto no es lo que usted oye en la actualidad. Se nos habla de trucos psicológicos, se nos habla de pasos prácticos para esto y pasos prácticos para aquello, y cómo cambiar la manera en la que nos conducimos mediante confesión positiva y palabras positivas, y nómbrelo y reclámelo como si tuviéramos algún poder en nosotros mismos para alterar la realidad. Dicho de manera simple, debemos andar en el Espíritu, o de lo contrario, no conquistaremos los deseos de la carne que están siempre presentes. Ahora esta es una batalla, y Pablo va del mandato en el versículo 16, el cual es claro, al conflicto en los versículos 17 y 18. Veámoslo. Este es uno de esos textos básicos que definen una verdad clara que todo cristiano realmente necesita entender. Vivimos en una batalla, vivimos en una guerra que se está llevando a cabo en nuestro interior. Aunque somos nuevas criaturas, somos totalmente nuevos. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo yo, mas no, sino Cristo vive en mí. Somos un nuevo yo, pero el pecado todavía está presente, está todavía ahí. Y eso ciertamente es indicado en el versículo 16. Solo cuando andamos por el Espíritu no cumpliremos los deseos de la carne, lo cual significa los deseos de la carne todavía están ahí, aunque estamos en Cristo y hemos sido justificados. Todavía están ahí y nos van a conquistar si no andamos por el Espíritu. Realmente es una realidad triste ver el panorama, entre comillas, del cristianismo evangélico en la actualidad y ver cuán dominado es por los deseos de la carne. Inclusive al nivel más elevado de ministerio supuestamente pastoral, el liderazgo cristiano, ahí usted tiene a gente que parece estar totalmente sin control alguno de sus deseos carnales, pastores cayendo en inmoralidad y pecado horrendos, y esa es la parte que conocemos. Dios conoce la parte que es pública como algo que todavía no es conocido. Los pecados de algunos hombres vienen después, algunos son conocidos en el tiempo, y desciende del liderazgo a lo largo de los rangos hasta aquellos que dicen ser cristianos, al grado que hay casi una actitud indiferente hacia la carne. Y después tiene usted a la cultura ocupada por tratar de adaptarse a la cultura para que de alguna manera puedan ganar a la cultura, al afirmar la cultura o la sociedad. Entonces usted tiene a predicadores que quieren ser los expertos en películas para adultos y expertos en música vil y bien versados en las inmoralidades de nuestra sociedad para que de alguna manera puedan identificarse con la gente a la que ministran y se han sobreexpuesto a sí mismos de una manera tóxica al permitir que se infiltren estos vicios mundanos. Así no es como usted supera la carne, pero no parece haber mucho interés en superar o vencer los deseos de la carne. Y en donde hay algo de interés en eso, parece descender a algún nivel de manipulación, algunos niveles de inteligencia o algún nivel de aptitud aprendida o crear un mundo que usted crea en el cual usted puede tener su propio poder para vencer la carne y puede ser únicamente realizado por el poder del Espíritu. En primer lugar, tenemos que preocuparnos porque se haga, y en segundo lugar, entonces tenemos que andar por el Espíritu. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la carne? En el versículo 17, él dice, la carne se opone al Espíritu y el Espíritu contra la carne. Eso es lo que está pasando en la vida de todo mundo. Me parece que en este clima en particular en la iglesia, más gente está perdiendo esta batalla de lo que jamás he visto en mi vida y está empeorando todo el tiempo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la carne? Sarx es la palabra griega. ¿Qué es? Es un término muy, muy importante en las Escrituras. Es usado del cuerpo físico. Lucas 24:39, un espíritu no tiene carne ni huesos. Esa es una manera simple de referirse a lo físico. Entonces, la palabra puede significar simplemente el cuerpo físico. También puede significar la condición caída humana, como es así presentada en Romanos 7, en donde Pablo dice que la maldad o el mal está en mí, los anhelos malos están en mi carne, y por carne ahí él quiere decir no solo su cuerpo físico, sino su condición caída. También puede referirse al esfuerzo personal, como así se presentó en Gálatas 3:3, van a terminar por la carne, y ahí significa su propio esfuerzo personal. Puede significar su cuerpo físico, su
estado caído y también puede significar sus propios esfuerzos. También puede significar su debilidad o su inutilidad, como en Romanos 6:19, la debilidad de nuestra carne. Simplemente significa ahí que hay una debilidad innata en nosotros para alcanzar las cosas que honran a Dios. También puede referirse a nuestra condición entera antes de la conversión, como en Romanos 7:5, estábamos en la carne. Entonces, cuando usted encuentra la palabra carne, más vale que tenga cuidado en cómo la interpreta, porque puede significar cuerpo físico, condición caída, nuestros propios esfuerzos, nuestra propia debilidad o inutilidad, y puede referirse a nuestra condición anterior. Pero también puede referirse al principio caído que está operando de manera plena en nuestra condición actual. Y así es precisamente como Pablo la usa en Romanos 7. Observe Romanos 7 por un momento, porque esta es una porción importante de las Escrituras para entender esto correctamente. Pablo dice en Romanos 7:14, porque yo soy carnal, vendido al pecado. Y ahí él define lo que él quiere decir con carne. Él quiere decir, yo tengo esta esclavitud al pecado, tengo esto en mí que es ejercido por el pecado, no es lo que quiero, aunque versículo 15 él dice, porque lo que hago no lo entiendo, no estoy practicando lo que me gustaría hacer, sino haciendo lo que aborrezco, y si hago lo que no quiero hacer, concuerdo con que la ley es buena, entonces yo no soy ya el que lo hago, sino el pecado que mora en mí. Entonces hay este principio de pecado, este pecado que todavía reside y que permanece en todo creyente, que nos lleve en el área de los deseos de la carne para hacer lo que nuestra naturaleza redimida no quiere hacer, y no lo que nuestra naturaleza redimida quiere hacer. Hay un principio entonces, según el versículo 21, que el mal está presente en mí, aunque yo soy el que quiere hacer el bien. Y yo, con gozo, estoy de acuerdo con la ley de Dios en el hombre interior. Me deleito en la ley de Dios y todos vivimos en esto, entendemos eso. Pero veo una ley diferente, un poder diferente en los miembros de mi cuerpo que lucha contra la ley de mi mente, haciéndome un prisionero, la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. Es como si yo estuviera pegado a un cuerpo muerto. Entonces lo que aprendemos de eso es que la carne todavía está ahí. Sí, todavía somos físicos, pero de eso no está hablando. Él está hablando de nuestra condición caída, las propensidades pecaminosas que están en nuestra naturaleza humana, que van a estar ahí hasta que seamos glorificados. Más que tan solo nuestra debilidad, como se indica por la debilidad de la carne, más que tan solo nuestros propios esfuerzos personales, esta es una presencia innata del pecado. Pablo dice entonces, regrese a nuestro texto en Gálatas, la carne establece su deseo contra el del Espíritu. La vida cristiana es una batalla, es una guerra que se está llevando a cabo en nosotros. Deseos significa deseos fuertes, anhelos que son muy, muy poderosos. Producen pecado. Santiago capítulo 1 lo presenta. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No es el diablo, no es Dios, está en nosotros. Cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, habiendo concebido, da luz al pecado. Cuando el pecado es consumado, produce la muerte. Y después él procede a decir, solo cosas buenas vienen de Dios, cosas malas vienen dentro de nosotros. La concupiscencia concibe y produce el pecado. Entonces en nosotros la carne existe, nuestra condición caída, estableciendo sus deseos en contra del Espíritu Santo, quien está en nosotros. La guerra se está llevando a cabo. Nuestro deseo caído, moviéndonos en una batalla en contra del Espíritu Santo para ver quién va a dominar. Dice usted, bueno, ¿acaso el Espíritu no es más poderoso que la carne? Sí, y el Espíritu ha sujetado nuestra carne en términos de salvación. El Espíritu ha sujetado nuestra carne a gran nivel, a un grado transformador en términos de salvación y regeneración. Pero todavía está la presencia de esa carne, aunque ha sido sometida grandemente. Todavía hay una parte de ella que todavía no ha sido sujetada y que está librando una batalla en contra de la obra del Espíritu. Si queremos ganar esa batalla, necesitamos aliarnos con el Espíritu Santo y no con la carne. En Romanos capítulo 6, versículo 12, Pablo presenta para nosotros en algunas directrices simples que usted recordará. Romanos 6, 12, no
dejen que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis sus concupiscencias. No continúen presentando los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. No continúen haciendo eso. Todos estos mandatos asumen nuestra responsabilidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia a Dios. Lo que Él está diciendo es, alíñense con el Espíritu, pónganse del lado del Espíritu, no de la carne. Esto no es pasivo. Este es un tipo de acción activa. De nuevo, Pablo en Romanos trata con esto en el 8º capítulo, creo que es el versículo 13. Porque si vivís según la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es matar de manera activa, agresiva, las concupiscencias y los deseos. Esto es lo que significa que usted se ha vestido del nuevo hombre y usted ya no vive según la manera en la que usted solía vivir. Pero es un tipo de obediencia activa. La vida cristiana es una carrera que debe ser corrida, según Hebreos capítulo 12. Es una pelea que debe ser peleada, según 1 Corintios capítulo 9, golpeando su cuerpo para someterlo. El diablo es un enemigo que ataca a la carne a través del sistema del mundo, y él es un enemigo que debe ser resistido. Y para que nosotros resistamos de manera eficaz, Tito 3:8 dice, debemos aplicarnos a buenas obras. Pablo llama este tipo de enfoque agresivo proseguir hacia la meta de la semejanza a Cristo, el cual es el premio del supremo llamamiento. Filipenses 3 y en Filipenses 2 se lo llama, ocupaos de vuestra salvación que Dios ha llevado a cabo en el interior de usted. En otras palabras, tenemos que alinearnos con el Espíritu Santo y no con la carne. Tenemos que andar en el Espíritu y no en la carne. Tenemos que responder a las directrices y mandatos del Espíritu y no a los deseos de la carne. En Efesios 5:18, este mismo principio es afirmado de otra manera. Dice, sed llenos del Espíritu. Literalmente, estén siendo continuamente llenos del Espíritu. En otras palabras, dejen que el Espíritu los domine. Y en Colosenses 3:16, el pasaje paralelo, por cierto, a Efesios 5:18, el pasaje que es exactamente paralelo, todos los pasajes que lo rodean son exactamente los mismos. El paralelo dice esto, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ser lleno del Espíritu, ser controlado por el Espíritu, ser dominado por el Espíritu es lo mismo que dejar que la palabra de Cristo lo domine a usted. La palabra y el Espíritu siendo lo mismo. La palabra refleja la voluntad del Espíritu. Si usted quiere andar en el Espíritu, entonces debe andar según las Escrituras, según lo que la palabra de Dios enseña. Usted se pregunta por qué hay tan poco interés en la santificación en la actualidad. Es un paralelo directo a un poco interés en las Escrituras. ¿Por qué hay tantas personas que caen en pecados tan horrendos a todo nivel de la vida de la iglesia? Es porque no conocen lo que necesitan conocer para seguir la mente del Espíritu. No han sido instruidos. No se le hace favor alguno a la gente cuando no se le predica nada más que sermones simples, evangelísticos, basados en la cultura, para tratar de atraer a los incrédulos semana tras semana, año tras año, y dejar al resto de la gente que está sentada ahí, que viene a Cristo, moribunda, muriéndose de hambre, de verdad espiritual, sin conocer lo suficiente para ganar la batalla que se está llevando a cabo en el interior. Y entonces, en el capítulo 5 se nos manda andar en el Espíritu si tenemos esperanza alguna de conquistar nuestra carne con sus deseos. La carne se opone contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne porque éstas están en oposición el uno al otro. Escucha esto, para que no hagáis lo que quisiereis. Eso nos lleva de regreso a Romanos 7, de nuevo. Para que no hagáis lo que quisiereis. Ahí es exactamente en donde vivimos. Odiamos el pecado en nosotros mismos, y entre más santificado esté usted y entre más se involucre usted en esta batalla, más odiará usted el pecado que hay en usted. Y después quiero que observe el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, lo cual es lo mismo que andar por el Espíritu, lo mismo que ser lleno del Espíritu, no estáis bajo la ley. Esta es una afirmación maravillosa, maravillosa. El versículo 16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿qué va a satisfacer usted? Usted va a satisfacer la voluntad del Espíritu. Ahora sigue esto.
Usted va a cumplir la voluntad del Espíritu, no el deseo de la carne, si usted anda por el Espíritu. Andar por el Espíritu significa ser lleno, ser dominado ricamente por la palabra de Dios, la cual es la mente del Espíritu. Si usted anda, camina de esa manera, lleno y dominado por las Escrituras, usted no va a satisfacer el deseo de la carne. Ese es el versículo 16. Versículo 18. No estáis bajo la ley. Ahora eso parecería decir, espera un minuto, ¿no será mejor decir que si usted es guiado por el Espíritu, usted está bajo la ley? Eso quiere decir que usted se está sometiendo a la ley, usted está obedeciendo a la ley, usted está